Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos, en esta ocasión, en Tesoros de la Biblia, bajo el título del discurso de 10 minutos, Los enemigos del pueblo de Dios no se quedan sin castigo. Lo vamos a estar analizando en la última semana del año, que es del 29 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026. Y mire, es muy interesante esta información porque en muchas ocasiones se piensa que Jehová no va a castigar a las personas que le han hecho daño a su pueblo. Y la realidad es que están muy equivocados. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vamos a ver la siguiente información. Durante mucho tiempo, ha habido naciones que pretenden ser el centro del universo. A través de los años, las naciones, sus reyes y gobernantes han reinado de forma equivocada a las personas que están bajo su mano. Incluso, en diversas ocasiones, se han sentido superiores más que Dios. Ese es el caso de Babilonia, una ciudad soberbia del tiempo de Isaías que conquistaba todo lo que se ponía enfrente de ella. Incluso porque Dios así lo quiso, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por su infidelidad a Jehová. Pero Babilonia pensaba que sería indestructible. ¿Sería eso así? Mire, vamos a ver lo que quedó escrito por el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 a 15 y posteriormente el 22 al 23. Menciona esta parte de la escritura lo siguiente: dijiste en tu corazón, a los cielos subiré, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré sobre la montaña de reunión, en las partes más remotas del norte. Subiré por encima de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás arrojado abajo a la tumba, a las partes más remotas de la fosa. Yo me levantaré contra ellos, afirma Jehová de los ejércitos, y borraré de Babilonia su nombre, su resto, su descendencia y posteridad. Afirma Jehová, haré que los puercoespines se adueñen de ella, y la convertiré en una región pantanosa, y la barreré con la escoba del exterminio, afirma Jehová de los ejércitos. Así es, la soberbia ciudad de Babilonia ha caído y ha quedado en ruinas para siempre. Bueno, no fue la única nación que se levantó contra Jehová en el tiempo de Isaías. Mire, tenemos otro ejemplo más. Vamos a verlo. No obstante, Babilonia no es una amenaza aún, sino en el futuro. En tiempos de Isaías, la nación que oprime al pueblo en pacto con Dios es Asiria, la cual destruye el norteño reino de Israel y asola gran parte de Judá. Pero el triunfo asirio es limitado. El profeta Isaías escribió en el capítulo 14, versículo 24 y 25, lo siguiente: Jehová de los ejércitos ha jurado, tal como me lo propuse, así sucederá, y lo que decidí, eso se cumplirá.
aplastaré al asirio en mi tierra y lo pisotearé en mis montañas. Su yugo será quitado de mi pueblo y su carga será quitada de sus hombros. No mucho después de que Isaías pronuncia esta profecía, se hace desaparecer la amenaza asiria contra Judá. El asirio sería aplastado en la tierra de Jehová. Pero solo Babilonia y Asiria se levantaron contra el pueblo de Jehová. Veamos el caso de Moab. Moab también se ensalzó en contra de Jehová, pero no tuvo éxito. El relato de Isaías, capítulo 16, versículos 13 y 14, así lo dejan ver. Escuche. Esas son las palabras que Jehová había dicho anteriormente sobre Moab. Y ahora Jehová dice, dentro de 3 años, años como los de un trabajador a sueldo, la gloria de Moab será deshonrada entre muchos disturbios de toda clase, y los que queden serán muy pocos e insignificantes. Los hallazgos arqueológicos indican que en el siglo VIII antes de la era común, Moab atravesó un periodo de intenso sufrimiento y que muchos sectores quedaron deshabitados. Tilgat-Pileser III mencionó a Salamanú de Moab entre los gobernantes que le pagaron tributo. Sennacherib recibió tributo de Camusunadí, rey de Moab. Los monarcas asirios Esar-Hadón y Asurbanipal dijeron que los reyes moabitas Musuri y Kamahatsut estaban sometidos a ellos. Hace siglos que los moabitas dejaron de existir como pueblo. Aunque se han hallado ruinas de ciudades supuestamente moabitas, hasta ahora se han desenterrado pocos indicios de esta antigua y poderosa nación enemiga de Israel. La gloria de Moab ha sido deshonrada por Jehová. Mire, qué interesante es estos 3 relatos en relación con potencias de la época de Isaías y que al final de cuentas contra Jehová no se pueden levantar ni hacer nada. Como pudimos aprender, no hay nación que maltrate al pueblo de Dios y con el tiempo se quede sin castigo. Sin lugar a dudas, las naciones asirias, Babilonia y Moab quedaron desoladas por su orgullo, por haber creído que se quedarían sin castigo, por haber maltratado a su nación escogida. ¿No nos fortalecen estos hechos nuestra fe en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Además, puesto que tantas profecías de Jehová se cumplieron en el pasado, podemos tener plena confianza en que las profecías bíblicas que aún no se han realizado, lo harán cuando llegue el momento que Dios ha fijado para ello. Y así es como lo puede ver en la imagen. Del lado izquierdo se ve su esplendor, y cuando los reyes ven eso, piensan que son intocables, piensan que con la riqueza y la forma en que viven va a pasar desapercibida, pero más piensan que pueden ser superior a Dios
y que Dios no les va a hacer absolutamente nada. Qué equivocados estaban, porque en su momento Asiria, Babilonia y Moab quedaron como se ve en la imagen del lado derecho. Solamente ruinas que medio ayudan a entender lo que fueron esas ciudades. La verdad es que se ha cumplido la profecía de Dios tan bien que muchas de ellas, incluso como Moab, han dejado de existir. Por lo tanto, tengamos la confianza de que la Asiria, la Babilonia y la Moab moderna, que han causado desastres e injusticias con el pueblo de Dios, serán aniquilados. Muy bien, mis queridos hermanos, esto es lo que tuvimos en esta ocasión. En el discurso, los enemigos del pueblo de Dios no se quedan sin castigo. De la semana del 29 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026. Si realmente le ha ayudado esta información, le pedimos que nos regale un like para seguir haciendo videos de estos y nos podamos beneficiar de la información. Por supuesto, si así usted lo desea y que le resulta gratis, se puede suscribir al canal para que le lleguen la notificación de los videos de la forma directa. Muy bien, pues le deseo que tenga muy buen día. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en Busquemos Perlas para Comentar de la semana del 29 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026. Bueno, la idea es que usted pueda comentar con estos ejemplos de comentarios de perlas y si así se logra el objetivo, le pedimos que nos pueda regalar un like para que podamos seguir haciendo videos como estos y muchos hermanos se puedan beneficiar. Para aquellos que les cueste un poquito de trabajo comentar, ¿verdad? Pues que puedan tener una perla y de esta manera hacerlo. Muy bien, mire, vamos a comenzar con la primera de ellas. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 1 y 2, hace referencia a esto. Porque Jehová le mostrará misericordia a Jacob y volverá a escoger a Israel. Hará que se establezcan en su tierra y los residentes extranjeros se les unirán y se incorporarán a la casa de Jacob. Y los pueblos los tomarán y los llevarán de vuelta a su propio lugar, y en la tierra de Jacob se convertirán en siervos y siervas de los de la casa de Israel, que harán prisioneros a quienes los tenían cautivos y dominarán a quienes los obligaban a trabajar. Mire, es interesante esta parte final porque hace referencia a esto. Mire la pregunta. ¿Cómo convirtió el pueblo de Jehová en prisioneros a quienes los tenían cautivos? Pues es interesante, ¿verdad? Porque los cautivos eran los israelitas, pero ahora se supone que de acuerdo a lo que dice el texto, ahora, a pesar de ser cautivos, ellos cautivaron a los que los pusieron en prisión. Y sí, hay ejemplos de esto, mire. Esta predicción se cumplió en siervos de Dios como Daniel, que ostentó un alto cargo en Babilonia bajo el reinado de Medo-Persia. También Esther, que llegó a ser reina de Persia, y Mardoqueo, que fue nombrado primer ministro del imperio persa, de tal forma que los que habían sido prisioneros ahora tenían altos cargos en estos países donde los habían traído como esclavos, y ahora ellos daban órdenes a la gente de esos países donde ellos fueron precisamente exiliados y como esclavos. Mire qué interesante, porque por supuesto cuando ellos obtuvieron esos puestos, pues ahora ellos esclavizaron, por decirlo así, a los que los habían esclavizado. Mire qué interesante respuesta. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mire, vamos a tener unos ejemplos para que usted pueda comentar.
Y mire, el primero de ellos lo podemos encontrar aquí en lo que se trata de el libro de Busquemos Perlas Escondidas. Ahora vamos a analizar lo que es el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Isaías. Y ahora, en el caso del libro de Isaías, vamos a buscar el capítulo 14 y el versículo 1. Mire, menciona lo siguiente: porque Jehová le mostrará misericordia a Jacob y volverá a escoger a Israel. Hará que se establezcan en su tierra y los residentes extranjeros se les unirán y se incorporarán a la casa de Jacob. Bueno, el comentario que tenemos con relación a este primer versículo es el siguiente: sin embargo, la misericordia de Jehová es incondicional. El pueblo debe mostrar que siente remordimiento por su maldad, la cual ocasionó el severo castigo divino. Sí, si ellos confiesan sus pecados de manera franca y sentida, Jehová los perdonará. De la misma manera, nosotros, si confiamos en Jehová y confesamos nuestros errores, Jehová estará dispuesto a perdonarnos. Mire, qué interesante información. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo 14 con relación a esta perla. Mire, Isaías 14:3 menciona lo siguiente: el día que Jehová te haga descansar de tu dolor, de tu angustia y de la dura esclavitud a la que te sometieron. Dice ahí el párrafo, el comentario a este versículo 3, la angustia de vivir en el exilio habrá desaparecido una vez liberado de las cadenas literales de la esclavitud. Israel ya no padecerá el dolor ni la angustia de vivir entre quienes adoran a dioses falsos. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando conocimos la verdad, una vez que nos salimos de la prisión de este mundo, entonces empezamos a adorar a nuestro Dios verdadero Jehová, y eso nos hace muy felices. Pues mire qué interesante es esta información. Ahora mire, vamos a ver ahora el versículo 13, aún estamos en el capítulo 14, y el versículo 13 refiere lo siguiente, mire. Dijiste en tu corazón, a los cielos subiré, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré sobre la montaña de reunión, en las partes más remotas del norte. Bueno, el comentario es el siguiente: el orgullo del rey de Babilonia era semejante a la actitud de Satanás, el dios de este sistema de cosas. Pero así como la dinastía babilónica tuvo un final humillante, así también la arrogancia de Satanás acabará de manera desastrosa. Pues sí, eso es lo que ocurre con el orgullo de las personas. Ahora mire, vamos a ir a lo que es el mismo capítulo 14, pero el versículo 21. Hace referencia a esto, mire. Preparen un lugar para matar a los hijos de él debido a la culpa de los antepasados de ellos, para que no se levanten y conquisten la tierra y la llenen con sus ciudades. ¿A qué se refería esto? Mire, Babilonia va a caer para siempre y su dinastía gobernante será desarraigada. No resurgirán nunca las generaciones futuras de Babilonia, porque sufrirán a causa del error de sus antepasados. Por lo tanto, qué importante es que nosotros no estemos relacionados con la Babilonia de nuestros tiempos, porque ella también será destruida para siempre. Pues mire, muy interesante esta información. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 22. Ahí mismo en el capítulo 14, pero el versículo 22. Mire cómo quedará Babilonia. Dice el versículo 22, yo me levantaré contra ellos, afirma Jehová,
de los ejércitos, y borraré de Babilonia su nombre, su resto, su descendencia y posteridad, afirma Jehová. Podemos comentar en esta parte esto, mire. En conformidad con las predicciones, Babilonia acabó convirtiéndose en simples montones de piedras. Según el hebraísta Jerónimo, en su época, Babilonia ya no era más que tierra de caza, por donde deambulaban fieras de todo tipo. Sigue desolada hasta el día de hoy. Qué importante es estar en espera de que Jehová cumpla su promesa, en el cual los malos ya no existirán en la tierra. Pues mire, qué interesante es esto. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el versículo 27 de este capítulo 14. Refiere lo siguiente: porque Jehová de los ejércitos lo ha decidido, ¿y quién puede impedir que pase? Su mano está extendida, ¿y quién puede hacer que retroceda? Bueno, el comentario sería el siguiente: pero Isaías dice que la mano de Jehová está extendida contra las naciones. Así que aunque estas profecías se cumplen inicialmente en la antigüedad, también lo hacen en líneas generales en el tiempo del fin, cuando Jehová extiende su mano contra todos los reinos de la tierra. Con mucha antelación y plena confianza, el Dios Todopoderoso Jehová revela su consejo. Nadie puede volver atrás, ¿verdad? Nadie puede volver atrás. Ningún humano puede hacerlo que baje su mano extendida. Mire qué interesante es este tipo de información. Ahora, mire, vamos a pasar al capítulo 16. En este capítulo 16 vamos a abordar lo que es el versículo 5. Y ahora dice esta parte lo siguiente: entonces se establecerá un trono firmemente en amor leal. El que se siente sobre él en la tienda de David será fiel, juzgará con imparcialidad y hará justicia sin demorarse. Mire, el comentario sería el siguiente: muchas personas mansas han abandonado a la Moab moderna y se han sometido a Jesús para obtener la vida. Las consuela mucho saber que Jesús aclarará a las naciones lo que es la justicia. Esperemos que nosotros estemos dentro de esa nación a la que Jesús aclarará la justicia. Pues sí, excelente. Ahora miren, vamos a notar el mismo capítulo 16, pero el versículo 7. Esta parte de la escritura dice lo siguiente: así que Moab se lamentará por Moab, todos ellos se lamentarán, los afectados llorarán por las tortas que pasan de Kir-Hareset. Fíjese, es interesante las tortas de pasas que hace referencia aquí por lo siguiente. Mire, los moabitas se lamentarán por las tortas de pasas de Kir-Hareset, posiblemente uno de los principales productos de la ciudad. Los pastos se secarán y las aguas de Dimón se teñirán con la sangre de los moabitas muertos. Qué importante es no estar mezclado con los moabitas simbólicos de nuestro tiempo para que no suframos su mismo destino. Y mire esta última, también muy interesante, de las perlas para que usted pueda comentar, sería la siguiente. Está en Isaías capítulo 16, versículo 11, y menciona lo siguiente: por eso en mi interior me estremezco por Moab, tal como vibran las cuerdas de un arpa, y en mis adentros me estremezco por Kir-Hareset, que recuerde que eran estas tortas de pasas, que parecía que era una comida típica.
Pero, ¿qué significa este versículo? Mire, vamos o podemos comentar lo siguiente. Isaías mismo, seguro de la ejecución de las sentencias, manifiesta un profundo sentir. Como las vibrantes cuerdas de un arpa, su interior se conmueve de pena por el sombrío mensaje dirigido a Moab. El tiempo para ejecutar la maldad por parte de Jehová siempre llega. Solo hay que tener un poco de paciencia para verlo. Efectivamente, mis queridos hermanos, esto es lo que tuvimos en esta ocasión en Busquemos Perlas para comentar, perlas escondidas. Y si por supuesto le ha ayudado para comentar, regálenos un like para que podamos seguir haciendo videos como estos y se pueda beneficiar a los hermanos que en realidad le ayuda. Pues muy bien, esto lo vamos a estar analizando en la semana del 29 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026. Le deseo que tenga muy buena tarde. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Seamos Mejores Maestros, ejemplo de todos los discursos. Mire, vamos a tener en esta semana del 29 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026 las siguientes 3 partes. Empiece conversaciones, haga revisitas y un discurso público. Bueno, pues esperemos que estas partes nos puedan ayudar a hacer nuestras asignaciones. Si le ayuda a hacer la asignación viendo este video, le pido por favor que nos regale un like, porque es la forma en que nosotros podemos llevar este video a más personas. Ahora que si no se ha suscrito, le invitamos que lo haga para que de esta forma le llegue la notificación de manera directa y no tenga que andarlo buscando, ¿verdad? Muy bien, pues mire, vamos a comenzar con el primero de ellos. Empiece conversaciones. 3 minutos de casa en casa. Usted va a estar trabajando en el folleto Una obra de amor, lo que es la lección 2, que es naturalidad. Y el punto 5 dice, sea adaptable. Puede que la conversación tome un rumbo inesperado. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, esté dispuesto a adaptar el mensaje a lo que le preocupa a la persona, porque efectivamente así es como funciona. La persona tiene una preocupación diferente a la que nosotros llevamos de casa en casa, y entonces pues tenemos que adaptarnos a lo que a ellos les interesa. Entonces, mire, es de casa en casa, en donde usted lo va a estar haciendo y va a empezar la conversación en el servicio del campo. Mire, ¿cómo lo podríamos hacer? Buen día, señora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Me da gusto saber eso y ver que usted es una persona que toma a Dios en cuenta. Claro, sin Dios no tendría nada. El hecho de que estamos vivos hoy es una muestra de que nos ama. Oiga, estaba leyendo las noticias y se habla de una nueva gripe, la cual se está contagiando fácil. ¿Cree usted que volvamos a vivir otra pandemia como el COVID? Pues mire, he escuchado de ello, de una gripe que se denomina H3N2. No le puedo asegurar que eso ocurra o no en este momento. Sin embargo, la Biblia predijo que en los últimos días habría enfermedades como las pandemias que se extenderían a muchos lugares. ¿En serio la Biblia dice eso? ¿Me lo podría mostrar? Sí, claro. Mire, mire lo que dice, ahora usted verá, el Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y el versículo 11. ¿Cree que lo pueda leer? Sí, dice así.
Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Mire, sí, dice epidemias, ¿sí? No especifica qué tipo de enfermedades, pero estas serían mortales. Pero entonces llegará el momento en que se termine la humanidad y este mundo. No, de hecho, Dios tiene un maravilloso propósito para la humanidad y este también lo menciona la Biblia. ¿Cree que se lo pueda mostrar? Sí, claro. ¿Gusta pasar? Y así estar más cómodos. Bueno, pues le agradezco mucho. Mire, aquí tenemos esta primera parte que es el de casa en casa. Empiece conversaciones. Por supuesto, nosotros podemos llevar cualquier tema, ¿verdad? Pero está claro que si al amo de casa le preocupa algo diferente de lo que usted pensaba, tiene que ser flexible y adaptar su conversación de acuerdo a lo que a él le preocupa. Así es que, bueno, pues esta es una forma en que lo podemos ver, ¿verdad? Y lo podemos analizar. Ahora, mire, vamos al siguiente. Haga revisitas. Son 4 minutos y esto es en la predicación pública. Va a estar usted trabajando en la lección 9 del folleto Una obra de amor. Mire, la lección 9 es empatía. Y el punto 4, lo tiene usted en pantalla, dice lo siguiente. Piense en la persona. Recuerde lo que han hablado y pregúntese. ¿Por qué necesita conocer la verdad? ¿Cómo mejoraría su vida ahora y en el futuro si estudiara la Biblia? Bueno, por supuesto, son cosas que no sabemos qué puede ocurrir, pero si llegara la persona a interesarse en la Biblia, pues son bien interesantes estas preguntas, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos y hablamos con las personas porque una persona se puede salvar. Mire, ¿cómo podríamos hacer esto? Hola, buenas tardes, Lucero, gusto en verte. ¿Ya de regreso a la escuela? Sí, ya. Sabes, estuve pensando en ti y ya tengo una información de lo que me preguntaste respecto al calentamiento global. Mira, es esta la publicación. Se titula El mundo se enfrenta a una crisis que ha provocado o han provocado las mismas personas, las propias personas. En esta información, muchos científicos, hace referencia a la información, muchos científicos están de acuerdo en que las actividades humanas son responsables del calentamiento global. Por ejemplo, en la revista menciona que el periódico The New York Times describió la situación de 193 países y dijo esto: el planeta, con lo del calentamiento global, está enviando un SOS o una señal de socorro. Pues efectivamente el calentamiento global nos afecta a todos. Pero mira, la Biblia nos dice por qué podemos estar seguros de que Dios no se quedará de brazos cruzados y lo que hará para proteger nuestro futuro. ¿En serio la Biblia habla de todo eso? ¿Sí? ¿Te gustaría que te mostrara lo que dice la Biblia? Sí, tengo tiempo para que usted me muestre eso. Ok. Mira, pues Dios se propone controlar el clima extremo, porque obviamente el clima extremo nos está dañando. Ahora, ¿cómo es que Dios se propone controlar ese clima? Bueno, la Biblia así lo menciona.
¿Puedes leer el Salmo 107, 29? Sí, por supuesto. A ver qué es lo que nos menciona esa parte. Calma la tempestad de viento, se aquietan las olas del mar. Bueno, pues mira, qué interesante, ¿verdad? Esto significa para nosotros en el futuro que Jehová tiene el poder de controlar los elementos de la naturaleza. Así que las personas no sufrirán más por culpa del clima extremo. Oiga, pues me sorprende realmente lo que me acaba de mostrar. Ahora veo por qué la Biblia es un libro digno de leer. Sí, y eso no es todo. De hecho, la Biblia nos menciona más detalles del futuro. ¿Te gustaría que mañana que regreses de la escuela te muestre más de lo que la Biblia dice? Mejor, ¿qué le parece si el sábado la puedo esperar en mi casa y seguimos con esta conversación? Bueno, entonces me puede dar su dirección para que la visite. Bien, pues ahí tenemos entonces esta segunda parte. Y bueno, pues esperemos realmente que le pueda dar una idea, que le ayude a dar su asignación, que saque de provecho esta información. Y por eso es que normalmente siempre al inicio o al final les pedimos un like, ¿verdad? Porque creemos que puede ayudarle a las personas a darle una idea que luego cuesta mucho trabajo, ¿no? Tener esa idea. Pero ya con esto ya usted lo puede ver y incluso ampliarlo, voltearlo, cortarlo, o todo completo lo puede utilizar. Para eso es este video. Ok, ahora mire, vamos al tercero. Es un discurso. Mire, el discurso está bien interesante, tiene este título. ¿Qué son las profecías? Bueno, este es para un hermano. Va a estar trabajando en el folleto Seamos Mejores Lectores y Maestros. Y va a trabajar en la lección 14 de destacar los puntos principales. Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos principales con el tema y el objetivo de su presentación. Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer esta parte. El título del discurso es ¿qué son las profecías? Bueno, una profecía es un mensaje inspirado por Dios. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Así que, como lo dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y se lo transmite a otras personas. Fíjese, es una manera como Dios se comunica con una persona para que después se comunique con los demás al llevar el mensaje. Pregunta: ¿cómo se comunicaba Dios con los profetas? Bueno, mire, hay 4 formas en que Jehová se comunica con sus profetas. El primero de ellos es por escrito, ¿verdad? O sea, se escribe por inspiración lo que Dios quiere que se diga y entonces utiliza a sus profetas para que eso que se escribió se pueda, por supuesto, mandar, ¿verdad?, el mensaje. También Jehová utiliza a sus ángeles para llevar dicho mensaje. Eso lo vemos muy claramente en la Biblia. También, por supuesto, Jehová utiliza las visiones. Y la persona puede estar incluso despierta y de momento ver algo que Jehová quiere que vea para comunicarlo. Y por supuesto, por guía mental. Mire, está bien interesante. Vamos a ver estas formas de comunicarse por Dios. Por escrito.
Dios usó este método en al menos una ocasión. Por ejemplo, cuando le dio directamente a Moisés los 10 mandamientos. Entonces se los iba dictando y él los iba escribiendo. Y muy interesante esta parte. Y mire, ahí se iban escribiendo precisamente por escrito este asunto. También una profecía es por medio de mensajes mediante ángeles. Por ejemplo, Dios utilizó a un ángel para comunicarle a Moisés el mensaje que tendría que entregarle al faraón de Egipto. También la profecía puede darse por medio de visiones. En algunas ocasiones el profeta las recibía estando despierto y completamente consciente. Algunas eran tan reales que quien las recibía formaba parte de ellas. ¿Se imagina? Eso es tremendo, ¿verdad? Otras veces las visiones se transmitían mediante o mientras el profeta estaba en trance. Dios también se valió de sueños para dar el mensaje. Y ahora también es por medio de una guía mental. ¿Cómo es esto? Mire, para transmitir su mensaje, Dios guió los pensamientos de sus profetas. Ese es el sentido de las siguientes palabras bíblicas. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar. De hecho, la expresión que se utiliza como inspirada de Dios también puede traducirse como insuflada por Dios. Es decir, que Dios utilizó su Espíritu Santo o fuerza activa para transmitir sus ideas a las mentes de sus siervos. El mensaje era de Dios, pero los profetas elegían las palabras. Mire qué interesante. ¿Predicen el futuro todas las profecías? Mire, tal parecería que sí, ¿verdad? Porque normalmente relacionamos una profecía con cuestiones del futuro, pero mire la respuesta. ¿Predice el futuro todas las profecías? No. Mire, por ejemplo, los profetas de Dios advirtieron una y otra vez a los israelitas de la antigüedad sobre su mala conducta. Aquellas advertencias le indicaban al pueblo cuáles serían las recompensas de obedecer el consejo, así como las consecuencias si lo rechazaban. Por supuesto, el resultado dependería de lo que decidiera hacer, en este caso los israelitas. Por ejemplo, esto es la ocasión cuando los israelitas le pidieron ayuda a Dios. Entonces Dios se comunicó con ellos, ¿verdad? Una profecía, pero que no tenía que ver con el futuro. Dice que Él les envió un profeta para darles el mensaje de Dios, para decirles que no los ayudaría, puesto que no querían obedecer sus mandatos. Entonces prácticamente no dio una profecía, simplemente dijo que Él no los ayudaría por no obedecerlos. Mire, es muy interesante esta parte. Así es que hemos aprendido cosas bien interesantes acerca de la profecía. 1. La profecía es un mensaje de Dios para sus siervos. 2. La profecía se comunicaba por escrito mediante ángeles, por medio de visiones o por guía mental. Y 3. No todas las profecías tienen que ver con predecir el futuro. Por lo tanto, si seguimos al pie de la letra los mensajes de Jehová, estaremos obedeciendo y asegurando nuestro propio o para nuestro propio bien. Muy bien, hermanos, pues estas fueron las 3 partes que se van a ver en esta semana del 29 de diciembre del 2025, que prácticamente es la última de este año 2025 al 4 de enero del 2026. Si le ayudó realmente el video, le agradeceríamos dándonos un like, que es la forma en que se puede recomendar el video para que otras personas, en este caso directamente hermanos, se puedan beneficiar de esta información.
Muy bien, pues esperemos que le haya ayudado y nos vemos en el siguiente video. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión estamos en Lecciones que aprendo de la Biblia, de la semana del 29 de diciembre al 4 de enero del 2026. Ya estamos en las lecciones 48 y 49. Muy interesantes con relación a Elías. Acabamos de aprender la semana pasada precisamente cómo es que Elías cumplió precisamente lo que Jehová le había mandado. En esta ocasión vamos a ver cómo sigue cumpliendo y cómo se benefician las personas en obedecer a Jehová. Mire, vamos a comenzar en esta semana lecciones 48 y 49 y vamos a comenzar con la 48. La lección 48 tiene el título El hijo de una viuda vuelve a vivir. Mire, vamos a ver cosas bien interesantes. Durante la sequía, Jehová le dijo a Elías: ve a Sarepta. Allí hay una viuda que te dará comida. En las puertas de la ciudad, Elías vio a una viuda pobre recogiendo leña y le pidió un vasito de agua. Cuando ella fue a buscárselo, Elías le dijo: por favor, dame también un pedazo de pan. Pero la viuda le contestó: no tengo pan, no te puedo dar nada. Solo tengo harina y aceite para preparar algo de comer para mi hijo y para mí. Elías le dijo: Jehová ha prometido que si tú me haces un pan pequeño, tendrás aceite y harina mientras dure la sequía. Así que la viuda se fue a su casa y le hizo pan al profeta de Jehová. La viuda y su hijo tuvieron comida todo el tiempo que duró la sequía. Como Jehová había prometido, su jarro de harina y su jarro de aceite nunca se quedaron vacíos. Después pasó algo muy triste. El niñito de la viuda se puso tan enfermo que murió, y ella le suplicó a Elías que la ayudara. Entonces Elías tomó al niño de los brazos de su mamá, lo llevó a una habitación que estaba en el piso de arriba de la casa. Luego lo acostó en una cama y oró: Jehová, por favor, devuélvele la vida a este niño. ¿Sabes por qué sería asombroso que Jehová hiciera eso? Porque hasta ese momento ningún muerto había vuelto a vivir, y además porque la viuda y su hijo no eran israelitas. Entonces el niño empezó a respirar y volvió a vivir. Elías le dijo a la viuda: mira, tu hijo está vivo. Ella se puso muy feliz y le dijo a Elías: ahora sé que de verdad eres un hombre de Dios. Lo que dices viene de Jehová, por eso siempre cumples. Mire qué interesante relato con relación a esta primera resurrección y a las circunstancias alrededor de esta resurrección. Vamos a aprender sin lugar a dudas cosas bien interesantes. Ahora mire, tenemos dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿cómo mostró la viuda de Sarepta que confiaba en Jehová? Bueno, porque obedeció a lo que Elías
le estaba pidiendo de parte de Jehová. Mire, Elías le dijo, Jehová ha prometido que si tú me haces un pan pequeño, tendrás aceite y harina mientras dure la sequía. Así que la viuda se fue a su casa y le hizo pan al profeta de Jehová. La viuda y su hijo tuvieron comida todo el tiempo que duró la sequía, como Jehová había prometido. Su jarro de harina y su jarro de aceite nunca se quedaron vacíos. Muy bien, ahora mire, hay otra pregunta más. ¿Cómo sabemos que Elías era de verdad un profeta de Dios? Mire, porque el niño de la viuda de Sarepta se enfermó y murió. Entonces, Elías tomó al niño de los brazos de su mamá, lo llevó a una habitación que estaba en el piso de arriba de la casa y luego lo acostó en una cama y oró. Jehová, por favor, devuélvele la vida a este niño. ¿Sabes por qué sería asombroso que Jehová hiciera eso? Porque hasta ese momento ningún muerto había vuelto a vivir. Y además, porque la viuda y su hijo no eran israelitas. Entonces, el niño empezó a respirar y volvió a vivir. Elías le dijo a la viuda, mira, tu hijo está vivo. Ella se puso muy feliz y le dijo a Elías, ahora sé que de verdad eres un hombre de Dios. Lo que dices viene de Jehová. Por eso siempre se cumple. Mire, qué interesante, hermanos, es todo esto. Muchas lecciones que podemos aprender. Pero una bien interesante con relación a Lucas 12:24 y Lucas 4:25 y 26. Mire, me voy a atrever a leerle lo que dice Lucas 4:25 y 26 primero. Menciona así. Por ejemplo, les digo de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Mire, esto es bien interesante, porque Jesús estaba dando a entender que había más fe en la gente que no era de Israel que en los mismos israelitas. Y eso es efectivamente lo que podemos aprender en esta lección, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 24. Mire lo que dice. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, no tienen ni granero, ni almacén, pero Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves? Y esto es cierto, hermanos, porque efectivamente Elías valía más por ser profeta y israelita. Y sin embargo, Jehová dice que alimenta a los cuervos, es decir, animales carroñeros, pero no por eso Jehová no se fija en ellos. No por eso Jehová no les acerca el alimento. Así es que es bien interesante cómo es que una persona que no fuera israelita, Jehová se haya fijado en ella para que entonces recibiera su alimento y a su vez ayudara a Elías. Es bien interesante esta lección, hermanos, porque efectivamente fue la primera resurrección que se había hecho y el alimento y esa resurrección se realizaron estos milagros a personas que no eran israelitas. Mire, qué interesante lección, hermanos. Entonces no demos por sentado, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pues somos del pueblo de Jehová y ya estamos protegidos. No, ni mucho menos, hermanos.
Jehová puede utilizar a cualquier persona que en su corazón, porque Jehová tiene la capacidad de leer en su corazón, a cualquier persona que en su corazón sea bueno y sabio para lograr su propósito. Bien, ahora mire, vamos a la siguiente lección. Lección 49. Una malvada reina recibe su castigo. Desde la ventana de su palacio en Jezreel, el rey Acab veía el viñedo de un hombre llamado Nabot. Acab quería ese terreno y trató de comprárselo, pero Nabot no quería vendérselo porque la ley de Jehová decía que no se podía vender los terrenos que se heredaban de los padres. Nabot hizo lo que era correcto. ¿Crees que Acab respetó la decisión de Nabot? No. Acab se puso furioso. Estaba tan enojado que no quería salir de su cuarto ni comer nada. La esposa de Acab era la malvada reina Jezabel. Ella le dijo: tú eres el rey de Israel, así que puedes tener todo lo que se te antoje. Yo conseguiré ese terreno y te lo daré. Entonces escribió unas cartas a los ancianos de la ciudad. En esas cartas les mandó que acusaran a Nabot de haber maldecido a Dios y que luego lo mataran a pedradas. Los ancianos hicieron todo lo que Jezabel les ordenó. Después, ella le dijo a Acab: Nabot ahora está muerto. Ya te puedes quedar con su viñedo. Nabot no fue la única persona inocente que Jezabel asesinó. Ella mató a muchos otros que amaban a Jehová. También adoraba ídolos y hacía otras cosas malas. Pero Jehová veía todas esas maldades. ¿Qué iba a hacer Jehová con Jezabel? Después que murió Acab, pasó algún tiempo y su hijo Jehoram empezó a reinar. Entonces Jehová envió a un hombre llamado Jehú para que castigara a Jezabel y su familia. Jehú subió a su carro y fue a Jezabel, donde vivía Jezabel. Jehoram también fue en su carro para encontrarse con Jehú. Cuando lo vio, Jehoram le preguntó: ¿hay paz entre nosotros? Jehú contestó: no habrá paz mientras tu madre Jezabel siga haciendo cosas malas. Entonces Jehoram trató de darse la vuelta con el carro para irse, pero Jehú le disparó una flecha y lo mató. Luego Jehú fue al palacio de Jezabel. Ella se enteró de que él venía, así que se maquilló, se hizo un peinado y lo esperó junto a la ventana del piso de arriba. Cuando llegó, Jezabel lo saludó de forma grosera. Jehú gritó a los sirvientes que estaban al lado de ella: échenla abajo. Ellos la empujaron por la ventana y ella cayó y murió. Después de eso, Jehú mató a los 70 hijos de Acab y quitó del país la adoración a Baal. ¿Te das cuenta? Jehová lo sabe todo y él castiga en el momento correcto a los que hacen cosas malas. Muy bien, ahora mire, vamos a tener 2 preguntas. La primera de ellas es la siguiente: ¿qué hizo Jezabel para quedarse con el viñedo de Nabot? Bueno, el relato menciona que escribió unas cartas a los ancianos de la ciudad.
En esas cartas les mandó que acusaran a Nabot de haber maldecido a Dios y que luego lo mataran a pedradas. Los ancianos hicieron todo lo que Jezabel les ordenó. Después, ella le dijo a Acab: Nabot ahora está muerto. Ya te puedes quedar con su viñedo. Pues sí, sin lugar a dudas era una mujer muy malvada. Pero lo que no sabía ella es que Jehová lo ve todo. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Por qué castigó Jehová a Jezabel? Bueno, porque Nabot no fue la única persona inocente que Jezabel asesinó. Ella mató a muchos otros que amaban a Jehová. También adoraba ídolos y hacía otras cosas malas. Pero Jehová veía todas esas maldades. ¿Qué iba a hacer Jehová con Jezabel? Jehová lo sabe todo, y Él castiga en el momento correcto a los que hacen cosas malas. Así es que no hay momento ni día que no llegue cuando Jehová castigue a las personas por su perversidad. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos de esta lección? Bueno, mire, sin lugar a dudas aprendemos cosas muy importantes. De acuerdo al Proverbio capítulo 20, versículo 21, refiere esto: la propiedad que al principio se consigue con codicia, al final no será una bendición. Y así es, las personas que obtienen cosas de corrupción, de cosas injustas, o porque es algo malo por la forma en que lo adquirieron, al final no se disfrutan. Y no son una bendición, al contrario, todo eso les va a acarrear muchos problemas. Así es que nosotros no tengamos esa codicia por adquirir las cosas de forma incorrecta. Mejor, como Jehová mismo lo recomienda, con nuestro duro trabajo, hagamos las cosas para nuestro bien, y entonces Jehová las bendecirá. Esto es lo que tuvimos, mis queridos hermanos, en las lecciones que aprendo de la Biblia de esta última semana del año, del 29 de diciembre al 4 de enero del 2026. Si realmente le ha gustado y puede comentar en la reunión en el estudio del libro, le invitamos a que nos regale un like, ¿verdad? Para que entonces podamos seguir haciendo videos de esta naturaleza y se pueda beneficiar usted y diversos hermanos que así lo vean. También le pedimos que si por alguna razón le gustaría a usted que le llegara de manera directa la notificación de este video, pues le pedimos que se suscriba, ¿verdad? No le cuesta nada y de esta manera le llega de manera directa la información. Bueno, pues deseo que tenga muy buen día.